Y hay una promesa que inclusive sobrepasa esto, y es lo que le prometió Pablo al carcelero. Esto está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Pablo le dice al carcelero, el carcelero, mejor dicho, le pregunta a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo es muy sencilla: cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. ¿Por qué tú y tu casa? Bueno, porque la misma fe que a ti te ha salvado te va a transformar la vida. Esa transformación se va a convertir en oración y un ejemplo para todos tus familiares. Y si ellos son capaces de escuchar ese mensaje que viene de una manera muy clara, no solamente lo que tú les dices, sino cómo vives tu vida para honra y gloria a Dios, eso va a hacer que ellos reconozcan ese mismo mensaje que a ti te trajo la salvación, y tu familia también se salva a través de ello. Lo que va a ocurrir aquí es que Dios le va a decir a Josué que el pueblo y los sacerdotes tienen que marchar alrededor de las paredes de Jericó, o mejor dicho, alrededor de la ciudad de Jericó, el primer día una vez, el segundo día otra vez, el tercer día nuevamente lo mismo. Eso por 6 días. El séptimo día tienen que rodear la ciudad 7 veces. Luego de hacer eso van a tocar las trompetas y el pueblo entero va a gritar y las murallas se van a caer. Un milagro fabuloso. Claro, fabuloso para el pueblo de Israel, muy desfavorable para el pueblo de Jericó. Pero yo a veces pienso que ese milagro fue hecho para que Rahab tuviese los 7 días que le hacían falta para poder buscar a su familia y traerla a su casa. Y yo creo que es lo mismo que ocurre hoy en día con nosotros. Dios pudiese enviar a su Hijo Jesucristo para que regresara al mundo y se llevara a la iglesia y que comenzara todas esas cosas terribles que señala el libro de Revelación, que va a ocurrir en los últimos días, o el libro de Apocalipsis, es lo mismo. Pero la misericordia de Dios, Dios continúa haciendo las señales, continúa indicándonos y enseñándonos que el fin se está acercando, para que nosotros tengamos la oportunidad de extender nuestro amor al mundo, para invitarlos a que se unan a la iglesia, para invitarlos a que se acerquen a Cristo y se salven. Así que vamos a continuar. Se salvó Rahab. Rahab no tiene absolutamente nada de perfecta, aun cuando es una mujer que tiene temor a Dios y tiene fe, porque inclusive la Biblia nos describe a Rahab como una prostituta. Y con eso no estoy hablando mal de la prostitución, aunque es un grave pecado. Lo que quiero decir con eso es que todas las personas vivimos en pecado. Algunos un pecado, otros en otra clase de pecado, pero no hay quien se salve. El libro de Romanos capítulo 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron. Y ahí la palabra todos significa no queda absolutamente nadie por fuera, excepto aquel que no puede pecar, que es precisamente Jesucristo mismo, que es Dios encarnado. Así que vamos a continuar. Estamos en el verso 5. Dice, Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Ruth es moabita. Luego continúa diciendo, Obed, padre de Isaí, Isaí, padre del rey David. Me viene a la memoria ahorita, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 30. Ya lo tenía marcado, pero me acabo de acordar que lo tenía marcado. Por favor, escuchen estas palabras. Dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Dense cuenta cómo el Nuevo Testamento nos corrobora lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Por eso es tan importante creer absolutamente todo lo que dice la Biblia. Si Dios dice que el mundo lo hizo en 6 días, créanme, Él es capaz de demostrarnos a través de las Escrituras que fue en 6 días que lo hizo. Si Él nos dice que el primer hombre y la primera mujer que existieron fueron Adán y Eva, la palabra misma nos lo va a corroborar. Jesucristo mismo dice más adelante en el Nuevo Testamento, por cuanto al principio no era así, Dios los hizo hombre y mujer. Y por esta razón el hombre abandonará a sus padres y a su madre para unirse con su mujer y hacerse una sola carne. La palabra de Dios siempre se corrobora. Lo que dice en el Antiguo Testamento nos enseña que es cierto en el Nuevo Testamento. Pero luego mira cómo continúa. Dice, versículo 31, dice, por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Tampoco la palabra de Dios en ningún momento procura mitigar la ofensa de las personas. Si una persona fue prostituta, claramente te dice, esa persona fue prostituta. Si David, que lo acabamos de leer, lo vamos a seguir leyendo ahorita, cometió adulterio, la Biblia dice, cometió adulterio. Y Dios lo castigó por ello. Y luego nos dice que también fue asesino porque mandó matar a el esposo de esta mujer. Así que
Todos los personajes que ustedes van a darse cuenta que están aquí en la Biblia, el Señor es muy claro demostrando que todos son pecadores, pero todos se salvan por lo mismo. ¿Por qué? Por la fe. Vamos a continuar. Versículo 6 dice: E Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Ahí está el pecado de David. Se tomó a la esposa de Urías, la dejó embarazada y luego mató a Urías para que el pueblo no se enterara. Pero ¿qué importa si el pueblo se entera o no se entera? David tenía poder, era el rey, tenía su ejército. No quiero decir con esto que pueda hacer lo que él quisiera, pero tenía mucha autoridad. Dios se enteró y no hay absolutamente nada que David pudiese hacer al respecto, porque no importa que se apaguen todas las luces en la casa cuando estamos cometiendo pecado, Dios lo ve, porque no existe ningún tipo de oscuridad delante de él. Una de las cosas más bellas es que David, con todo y que cometió pecado, cuando es confrontado con la realidad de su pecado, David simplemente dice: contra Dios pequé, y se arrepiente, y Dios en ese momento lo perdona. Claro, David sufre consecuencias de su pecado, pero Dios lo perdona. ¿Qué va a ocurrir? Yo les quiero dar un ejemplo. David es un hombre que la palabra de Dios reconoce como un hombre de acuerdo al corazón de Dios. No perfecto, pero un hombre que sí ama al Señor. Cuando peca, se arrepiente. Uno de sus hijos, y está mencionado aquí, Salomón. Salomón crece como un padre que ama al Señor. No es perfecto, pero ama a Dios. Y David procura enseñar a Salomón cómo comportarse. Y nos damos cuenta de eso a través de los proverbios. Como Salomón habla con mucha sabiduría. ¿De dónde vino esa sabiduría? Esa sabiduría, por supuesto, vino de una bendición que Dios le dio. Porque David le enseñó a Salomón cómo seguir a Dios, cómo buscar a Dios, cómo adorar a Dios. Y en su juventud Salomón estaba haciendo eso. Y Dios lo bendice. ¿Y cómo lo bendice? Lo bendice con estas palabras: Salomón, pide lo que quieras y yo te lo doy. Salomón pidió muy bien, dijo: yo quiero sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. Porque ya se había convertido en el rey de Israel, acababa de fallecer su padre no hacía mucho. Dios le dice: por haber pedido bien, no pediste la destrucción de tus enemigos, no pediste oro ni plata, no pediste una larga vida, pero por haber pedido bien, yo te voy a dar también todo lo anterior. Así que le dio sabiduría, le dio una fortuna incalculable, le dio, podemos decir que le dio una muy buena vida y le dio paz en sus días con sus enemigos. Pero teniendo todo esto, Salomón, y siendo sabio, comenzó poco a poco a alejarse de Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque aunque nosotros seamos capaces de conocernos toda la Biblia, y seamos capaces de citar toda la Biblia, y seamos capaces de ser las personas los más doctos en el conocimiento teológico, si no somos obedientes a la palabra de Dios, esto no nos sirve absolutamente de nada. De hecho, esto significa más condenación, porque la palabra es clara y dice: a quien mucho se le da, de él mucho se requiere. Dios requería mucho de Salomón, porque Salomón se le había dado mucho. Con el tiempo Salomón comenzó a alejarse de Dios. Y si ustedes quieren saber más de su historia, con leer el primer libro de Reyes y el primer libro de Crónicas, se van a dar cuenta cómo fracasó Salomón. En el Nuevo Testamento no hay ni un solo ejemplo que se dé de la buena conducta de Salomón. De David se hablan maravillas, con todo y que cometió muchos errores, pero no así de Salomón. Así que no seamos como Salomón, seamos como David. Busquemos a Dios con todo el corazón. Vamos a continuar. Dice aquí, versículo 7. Salomón, padre de Roboam, Roboam, padre de Abías, Abías, padre de Asá, Asá, padre de Josafat, Josafat, padre de Jorán, Jorán, padre de Usías, Usías, padre de Jotán, Jotán, padre de Acaz, Acaz, padre de Ezequías, Ezequías, padre de Manasés, Manasés, padre de Amón, Amón, padre de Josías, y Josías, padre de Joconías, y de sus hermanos, en los tiempos de la deportación a Babilonia. Muchos nombres, cada uno de ellos tiene una historia bastante interesante. Yo les voy a mencionar dos de estos nombres principalmente: Manasés y Joconías. Manasés, porque Manasés se ha aportado a través de las escrituras. Cuando lo busquen en los libros de Crónicas y Reyes van a darse cuenta que Manasés es un rey de los más déspotas que pudieron haber habido. Se comporta muy mal con el pueblo de Israel, se comporta muy mal con Dios, por supuesto. De hecho, se comporta tan mal con Dios que hace que todo el pueblo poco a poco se vayan inclinando hacia la adoración de dioses falsos. Esa es la influencia de un hombre en todo un reino. Yo no sé la influencia que usted tenga en su casa, pero su mal comportamiento puede alejar a toda su familia de Dios. Lo mismo que su buen comportamiento y su buen ejemplo puede acercar a las personas a Dios.
Y todos somos responsables, no solamente de nosotros, sino de las personas a nuestro alrededor. Pero hay algo muy, muy hermoso en la historia de Manasés. Manasés se arrepiente. Luego de que es castigado por su maldad y es llevado cautivo a Babilonia, Manasés se arrepiente. Manasés reconoce que lo que está sufriendo es por su maldad y le pide a Dios con un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, que lo perdone. Y Dios no solamente lo perdona, sino que Dios lo va a sacar de la cárcel y lo va a volver a colocar como rey. Imagínense esa bendición tan grande. Por supuesto, el daño al pueblo ya había sido cometido, pero nos demuestra que Dios es capaz de restaurar a aquellos que se han portado mal, si están dispuestos a reconocer su error y a arrepentirse. Pero luego aquí hay un hombre también que se menciona, que es Joconías. Joconías es padre de Josías. Josías fue uno de los mejores reyes que pudo haber tenido el imperio del sur, porque lo que ocurre con Israel es que con el tiempo está dividido, son 12 tribus. Tenemos las tribus del norte, 10 tribus del norte, que son conocidas como Israel, 2 tribus del sur, que son conocidos como Judá. Josías es uno de los reyes de Judá, pero Josías con el tiempo va a tener descendencia, por supuesto, y Joconías va a ser su hijo. Joconías no se va a comportar como Josías. Josías es un hombre que tenía temor a Dios y se porta muy bien. Comete errores, por supuesto, como todo el mundo. Pero Joconías, a diferencia de su padre, es un hombre que no tiene ningún tipo de intención de buscar a Dios. Y lo que va a ocurrir con este señor, Joconías, es que se va a portar tan mal que Dios no va a tener complacencia con él. Y de hecho Dios va a indicarle al profeta Jeremías lo que le va a ocurrir a este rey. Yo los quiero invitar a que ustedes me acompañen al libro de Jeremías, por supuesto en el Antiguo Testamento, y estamos en el capítulo 22. Y le voy a leer 2 versículos, el 24 y el versículo 30. Presten atención a esta profecía, porque esta profecía es bien importante por lo que estamos estudiando, la genealogía. Dice: tan cierto como yo vivo, afirma el Señor, que aunque Jeconías, hijo de Joachim, rey de Judá, sea un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaré. Y aquí está un ejemplo que les quiero dar. Aun cuando sea un anillo en mi mano derecha, que estamos hablando de un anillo que representa poder en la mano de alguien poderoso, imagínense cómo poder quitar de la mano de un rey algo que tiene tanto valor. Pero Dios está diciendo, aun cuando ese fuese el caso, y es el caso de este rey, yo lo coloqué allí y no se me hace nada difícil sacarlo. Y